Fernando o Jenny, ¿pueden grabar, por favor? Sí, señora, el profe está desde el correo del comité, ya. Gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes. Bueno, ¿ya está grabando? No. Sí, señora, ya está grabando. Okay, vale. Bueno, pues entonces voy a pasar yo las diapositivas. Bueno, queridos compañeros, bienvenidos a una capacitación que vamos a hacer sobre las generalidades y aspectos relacionados con las modalidades de grado y lo que tiene que ver con el nuevo reglamento o con el reglamento que estamos utilizando actualmente. Es bueno indicar que desde que el equipo del comité de grado, de esta vez, si alguien me ayuda recibiendo las personas que llegan, gracias. Es bueno indicar que el equipo del comité de grados este semestre está integrado por el profesor Andrés, bueno, obviamente por Norelba, que encabeza, el Andrés García, Edwin Hernández, Jenny Rangel y el profesor Fernando, ¿vale? Somos las personas que los vamos a ayudar o acompañar en este proceso. Realmente esta semana tuvimos alrededor de 57 propuestas, más las que se negaron, que fueron como 7 por duplicados y falta de documentación. Entonces, así van a seguir llegando, porque tenemos muchos estudiantes que el semestre pasado no hicieron modalidad o cancelaron. Sí les queremos pedir, de verdad, la colaboración de ustedes, así como lo vamos a decir ahora al inicio, yo sé que más adelante lo vamos a volver a indicar. Necesitamos que por favor ayudemos a graduar a los estudiantes, o sea, los estudiantes han estado ya enviando correos a sus directores. Yo sé que no les tenemos por qué contestar al minuto, pero por lo menos no deberíamos pasar más de un día sin responder. Entonces ellos ya empiezan a quejarse con nosotros y eso es, además de un poco incómodo, pues maluco con ustedes y con el estudiante. Entonces es tratar de responderles, orientarlos, guiarlos y culminar a feliz término en este semestre cada una de las modalidades. Es evidente que algunos tenemos proyectos pendientes del semestre pasado, pero esos están que se terminan por estos días. De resto, todos vamos a iniciar, o sea, todos iniciamos recibiendo bastantes trabajos de grado. Bueno, entonces, a ver, vamos acá. Lo primero que tenemos que siempre que saber es cuántos créditos, porque esta es una pregunta que siempre nos hacen los estudiantes, debo tener presentes para saber si apruebo o no la modalidad. Entonces, en la tecnología, el estudiante tiene que haber visto la metodología para la elaboración de proyectos y tener aprobadas todas las asignaturas hasta cuarto semestre y sumar además el 75% de los créditos aprobados. Si es para monografía, proyecto de investigación, emprendimiento o desarrollo tecnológico. En este caso, el estudiante mismo puede sumar cuántos créditos ha aprobado y verificar este aspecto. Y si ya son prácticas o seminario, entonces es el 90% de los créditos. ¿Esto implica qué? Prácticamente aquí tiene que estar viendo máximo 2 materias, porque de resto y haber aprobado todas las demás. En este momento se está ofertando el seminario en la página web, entonces es bueno también indicarles esto a los estudiantes, que ya se está ofertando, pero que la inscripción es a partir del 17. Ahí está claramente, pero es que hay veces que no lo lee. En el nivel universitario ya se cuenta también con el 75%, que en este caso serían 55 créditos de 73, para monografías, proyectos de investigación, emprendimiento o desarrollo tecnológico, y para las prácticas o seminarios el 73%, el 90% serían 66 créditos de 73. Un poquito más adelante vamos a hablar, o a continuación, ya de las modalidades de grado. Tenemos actualmente el blog donde se encuentra la rejilla de inscripción del estudiante. Entonces allá, además de la rejilla, hoy que Patricia, pero Patricia no está acá, nos preguntaba, está indicado cuántos estudiantes son por cada una de las modalidades, los redirige al reglamento de trabajos de grado y adicionalmente les indica lo que yo acabo de decir, que tiene que tener presente esto. Si el estudiante tiene 74 créditos, no puede cursar la modalidad. Si tiene 89, tampoco puede. Entonces, eso pues por este lado, y aquí se les indica que deben subir el extendido de notas. Lo decimos porque se sabe que el estudiante le puede preguntar a cualquiera de nosotros, entonces pues tener como la información ahí pendiente. Bueno,
El tiempo de entrega, pues ya tenemos las fechas fijadas, es para el 2 de octubre máximo, es la inscripción. El tiempo de pago máximo la octava semana desde el inicio de semana, o sea, también hasta el 2 de octubre. Y la fecha máxima es hasta la 12ª semana, o sea que se toma todo el mes de octubre para entregarle 124. Esas personas que han inscrito por acá o que no han podido terminar en esos 2 meses, entre agosto, septiembre, octubre, la modalidad. Realmente esta rejilla es muy fácil, pero debe quedar muy bien hecha para que al final nos quede bien. Y la fecha máxima para todo, 125, 127, todas las modalidades es mínimo 3 meses y máximo 6. Eso implica que si el estudiante tiene el trabajo terminado en 2 meses, no se puede presentar al comité hasta dentro de los 3 meses como mínimo, y 6 meses, antes de cumplir esos 6 meses, si el profesor ve, el director, que no, el estudiante no va a alcanzar a terminar, le debe indicar que debe pasar una solicitud de prórroga y en lo posible, además de la solicitud de prórroga, o en lo posible no, hacer el pago, que es otra vez pagar la modalidad. Formatos que se requieren, si son modalidades de proyecto, monografía, emprendimiento o monografía, o proyecto de investigación o desarrollo tecnológico, son el 124, que es la inscripción, el informe final, que es el 125, ahorita Fernando nos lo va a mostrar, las rejillas de evaluación que van acompañadas de este 124 tiene su propia rejilla, y esto ya es para la modalidad, para la graduación, que sería el 130, y también el 04, que este ya se lo firma solamente en extensión, ya no lo firma el director. Me pasé. Bueno, ahora vamos con, Andrés, me pasé, con las modalidades de grado, Andrés. Ok, bueno, gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Preocupante la asistencia de los compañeros de trabajo, ¿no? Si quitamos las 4 personas que pertenecemos al comité, tan solo 18 compañeros nos acompañan en el día de hoy para esta capacitación, que es muy importante porque constantemente tienen preguntas reiterativas sobre lo que se habla en estas capacitaciones. Entonces, sí, es preocupante, ¿verdad? Porque hemos estado detectando bastantes quejas de estudiantes que han sido reportadas pues a la continuación, porque nosotros como comité no tenemos incidencia sobre los docentes que están en el desarrollo de proyectos de grado, pero a través de esa comparación y de ese enlace, pues uno se da cuenta de cómo se están trabajando los proyectos, y más que estamos en proceso de acreditación, es importante manejar adecuadamente, idóneamente a través de la reglamentación, para que no tengamos inconvenientes y lograr el objetivo en un corto plazo o en el tiempo estimado de poder ser el primer programa de la Facultad de Ciencias Económicas acreditado. Y esta parte, dentro de la elaboración y la dirección y evaluación de proyectos de grado, es de suma importancia para ese objetivo que tenemos, ¿ok? Entonces, pues la invitación es que participemos en las cosas que tenemos en nuestro programa para lograr los objetivos conjuntos y así poder todos decir que estamos trabajando con un programa que es 100% acreditado. Vamos a mirar sobre las modalidades de grado. ¿Pasamos la diapositiva o tomo yo el control, doctora Alba? Si quieres tomar el control, Andrés, no tengo problema. ¿Quieres Sí. tomar? Toma el control. No me deja a mí pasar. Ok, entonces tengo que... Sí. Listo, ¿tienen la imagen? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Vale, sí, señor. Bueno, gracias. Entonces hablamos sobre la primera modalidad, que es el proyecto de investigación. Como el nombre lo indica acá, va a lograr que ese estudiante genere una aplicación a través del método científico o un procedimiento de rigor a trabajar. Hay siempre, no sé si la expresión está bien, miedo, temor de los estudiantes a afrontar una modalidad de investigación. El miedo o temor lo podemos generar nosotros mismos como directores
ante esos estudiantes. Hay proyectos que van desde un elemento macro, que son los proyectos que podemos tener nosotros, los que estamos en investigación, y que utilizamos esa herramienta a través de los estudiantes para búsqueda de información a través de los trabajos de grado que ellos utilizan, y son proyectos de investigación. Si no hay un proyecto macro, el estudiante puede hacer su proyecto de investigación, y que no hay una diferencia grande y abismal sobre una monografía y un proyecto de investigación tácitamente. Las plantillas que se utilizan indican una diferencia mínima. Dentro de la propuesta, el F124, la diferencia está en que el proyecto o la modalidad de investigación requiere un estado del arte. La monografía no requiere estado del arte. ¿Por qué? Porque un estado del arte muy bien elaborado se convierte en una monografía. Entonces, es simplemente saberlos indicar e inducir al estudiante que la investigación lo lleva hacia un punto más específico dentro del contexto de su proceso de aprendizaje para lograr un título universitario. Creo, si no estoy mal, si ya uno egresado, titulado en su formación completa como administrador de empresas, saliendo de una institución pública para buscar becas, sean nacionales o de exterior, miran qué tipo de proyecto de grado hizo ese profesional, ese egresado, y hay puntajes que le sirven para lograr una beca para su futuro inmediato. Entonces, dentro de la modalidad que tenemos la institución, o que oferta la institución, esa modalidad de investigación permite tener elementos fundamentales y que se generan y que están involucrados dentro del contexto de dar soluciones científicas a elementos fundamentales, que requieren de un poquito más de esfuerzo, ¿sí? Y de calidad en el proceso que se ejecuta y que se desarrolla para que muestre una diferencia. ¿Qué es la diferencia entre el contexto, dentro de la parte técnica y normativa? Es que el proyecto de investigaciones se pueden trabajar máximo 3 estudiantes, ¿sí? Máximo 3 estudiantes. Otras modalidades solamente admiten sino 2. Entonces, nos permite tener, de acuerdo al modelo de medición de conciencias, que cada uno lo podemos manejar e investigar, y direccionar ese trabajo, ese proyecto de grado a través de la modalidad de investigación, para que el estudiante pueda generar un impacto de mayor ámbito dentro de su desarrollo de aprendizaje y lograr titularse con un buen proyecto de grado, que de una u otra forma está ligado y unido contra las líneas de investigación del grupo GIRSE, y que sirve para el programa, que sirve para aquel profesor que lo está dirigiendo y que lo está evaluando, y que de una u otra forma va sumando para todo el contexto de lo que estamos hablando del proceso de acreditación, que esto va entrelazado y no va suelto, ¿sí? Entonces se busca las diferentes temáticas que están, y las temáticas de investigación deben ser unas temáticas casi siempre hacia un nivel macro, casi siempre sectoriales, que involucre un mayor conocimiento y un mayor proceso dentro del trabajo que se realiza en el contexto de esta modalidad. Entonces, hay que tenerlo muy bien en cuenta, ¿sí? No hay una diferenciación abismal, no hay miedo, no hay temor, y porque es que el estudiante es que la investigación y el contexto quizás mental del estudiante es que hacer un proyecto en la modalidad de monografía, que más adelante vamos a hablar, es como que más relajado, más suave. Investigación eso es como terrible, eso como que para aquella persona en las épocas antiguas que utilizaba una bata y estaba al frente de un computador con unas películas y lograba elementos, no sé, de otro mundo. No, es un contexto de más de trabajo, de más de análisis, y para eso estamos ustedes y yo, para direccionarlos a estos chicos que puedan lograr los objetivos pertinentes a través de la propuesta que se evalúa, que se aprueba, y se logra ya el objetivo final de tomar unos resultados más específicos dentro del contexto de una investigación, dentro de un camino bien desarrollado. Ok, el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico va, acá lo habla de desarrollo de software, planta pilotos, prototipo industrial, en fin, todo un esquema que pareciese que para la facultad de nosotros, Facultad de Ciencias Económicas, desarrollo tecnológico como que no entraría ahí, ¿sí? Algunos matices de desarrollo tecnológico se pueden crear, por ejemplo,
sencillas y pequeñas, pero que después se pueden ampliar a software en la unión de disciplinas o interdisciplinarios, donde, por ejemplo, yo estudiante de administración de empresas, quiero hacer un programa, un software de contratación, ¿sí?, para una MIPYME. Me uno con un estudiante de ingeniería de sistemas, que la base de él puede hacer el software, y se genera ese conjunto dentro de las dos posibilidades de interactuar una facultad de ciencias sociales a una facultad de ciencias naturales para lograr un desarrollo tecnológico. En algunos momentos se había permitido, por ejemplo, no sé si todavía se está permitiendo manejar, por ejemplo, un macro en Excel, ¿sí? Entonces, aquel estudiante sacó un macro de costeo para X MIPYME y se podía determinar como un desarrollo tecnológico. Dentro del proceso pueden crearse las apps, ¿sí? No necesariamente, entonces a veces el profesor tiene miedo cuando es seleccionado para que sea director y dentro del proyecto dice creación de una app para tal cosa, y esa para tal cosa es que va hacia la parte organizacional empresarial. La app, el app es tecnológico y el profesor dice o piensa, pero me colocan a mí un proyecto de desarrollo tecnológico cuando yo no sé nada de app. El estudiante tampoco lo sabe. ¿Él qué debe hacer? Si entre los objetivos el compromiso de entregarla funcionando, y si tiene la competencia de desarrollar la app, pues perfecto. Pero no es la competencia administrativa. La competencia administrativa va dentro de lo que tiene ese aplicativo, ¿sí?, que es el que va a poner a funcionar en un momento dado para una empresa o para un negocio que se quiera montar, en fin, o lo manda a hacer, o de nuevo interdisciplinaridad. No sé si la Facultad de Ingeniería de Sistemas permite un proyecto de grado en la creación de una app, no sabría decirlo. Pero el contexto de desarrollo tecnológico permite crear esa ciencia o esa base fundamental para el desarrollo de proyectos que mejoran competencia y competitividad dentro del campo organizacional. La modalidad de monografía, la más utilizada y la que muestra una serie de ítems diferentes que se trabajan dentro de esta modalidad de monografía, ¿sí? El nombre mono se va hacia la expresión, ¿cierto? Se va hacia algo lo pequeño, primitivo, pero en sí no hay una diferenciación como lo venimos hablando con la modalidad de trabajo de investigación. Simplemente cambia algunas plantillas, el ítem que les decía del estado del arte, pero sí se puede modificar el contexto de lo que se crea o de lo que se piensa hacer. Cuando el estudiante coloca monografía, por ejemplo, en este tema, análisis de la responsabilidad social en el sector financiero en la ciudad de Bucaramanga o área metropolitana, por decir algo. Entonces uno le dice, esto no va tanto para una monografía, más bien incluyámoslo en la modalidad de investigación porque estamos hablando de un sector, ¿sí?, algo mayor. ¿Cómo podría ser ese mismo título dentro de un esquema de monografía? Cuando se enfoca directamente hacia una empresa, hacia una compañía. Análisis de la responsabilidad social empresarial de la compañía, de la empresa, de la MIPYME, tal. Entonces ya se reduce el campo de acción porque es específica dentro de ese sector específico, se tomó una compañía que pertenece a ese sector. Entonces se hace esa monografía. Decíamos anteriormente, un estado del arte. Yo como estudiante puedo hacer un estado del arte. Por ejemplo, el estado del arte del comportamiento, el título puede decir estado del arte del comportamiento de los estudiantes a través de su aprendizaje por entornos virtuales. ¿Sí? ¿Cómo es el comportamiento? Y ahí se genera un elemento de una monografía a su campo de acción para que se pueda trabajar. Entonces la diapositiva dice textualmente, la monografía como trabajo de grado es un documento redactado en forma analítica, sistemática y crítica sobre un tema determinado de una ciencia o de un campo de conocimiento. Entonces tenemos que pensar en el análisis, tenemos que pensar en la sistematización, en la parte sistemática, debemos ser críticos en lo que estamos analizando y en lo que estamos mirando en la sistematización, ¿cierto? Para ese campo determinado de la ciencia.
campo determinado de la ciencia que también vale o equivale para el proyecto de investigación. Entonces, miramos sectores económicos del área metropolitana, sectores económicos del país, pero que lo más seguro es que hay que direccionarlos, porque si un estudiante quiere investigar sobre el comportamiento de la responsabilidad social de las MIPYMES en Colombia, pues señor estudiante, es un proyecto que sirve como para doctorado porque es muy grande, usted no va a tener el tiempo entre los 6 meses para visitar a todo el país y mirar el comportamiento de esos elementos como tal. Entonces se le direcciona hacia un punto específico, un sector regional o a una compañía en el cual esté más especificado y se pueda llevar hacia un punto de mayor impacto, ¿vale? Ok, dentro de este contexto, la forma investigativa más común, más básica y utilizada en las modalidades de monografía es esa información exploratoria o descriptiva, que es la más común, donde el estudiante puede encontrarse con más facilidad para hacer el análisis después, la sistematización de ese tema identificado dentro del contexto de empresa u organizacional. Entonces, las monografías tienen varios subíndices o se dividen. Monografía teórica. El nombre es muy claro, es teoría. Diferencia total en esto, no hay trabajo de campo. En una monografía teórica, yo no puedo incluir trabajo de campo. No hay explicación de trabajo de campo. Yo como estudiante, en la dirección que tengo del acompañamiento a través del docente seleccionado, pues se debe inducir al estudiante a buscar a través de una fuente primaria o una fuente secundaria. Anteriormente, por pandemia, en el pasado, eran más fuentes secundarias que no solamente de internet. El chico hoy en día sigue en esa fuente secundaria, pero puede llegar hacia una fuente primaria. Es netamente buscar información de proyectos, de trabajos de investigación que se han realizado durante un tema específico y empezar a desglosarlo y tener un proceso de aprendizaje y volverse casi experto o experta en la temática seleccionada, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tomamos el mismo esquema de la responsabilidad social empresarial y una monografía teórica puede ser de cualquier campo de acción, ¿sí? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, el comportamiento de la responsabilidad social empresarial de las empresas del sector del nuevo financiero. ¿Qué pasa? Anteriormente le había dicho, eso quedó muy macro. Entonces, que quede de Bucaramanga, de tal ciudad, de metropolitana, en fin. En una monografía teórica sí lo podemos hacer macro. ¿Por qué? Porque si lo adelgazamos y lo colocamos en una ciudad específica, o como alguna vez un estudiante quería hacer una monografía teórica sobre un tema que no recuerdo específicamente cuál era, pero lo inducía hacia una empresa. Él tenía confusión entre la monografía teórica, decía, ¿acaso en esa compañía, que era una MIPYME, una cosa muy pequeñita, ¿cierto? Si acaso exagerando 20 trabajadores, que creería que no. Entonces él no entendía el contexto y el concepto de la parte de monografía teórica, y lo que quería era hacer una investigación o una monografía de análisis que más adelante la vamos a mirar. Entonces aquí es buscar la teoría de otros autores de investigación, pilas. ¿Qué pasa? Es que es fácil encontrar en la web del blog X, del blog Y, del youtuber tal, que colocó una información y el estudiante cree que eso es palabra de Dios y lo coloca en un proyecto para obtener un título de grado, el cual no es válido. La monografía teórica se basa a través de las plataformas científicas en las revistas que están indexadas y que son permitidas para esa investigación. Por eso es macro. Miramos el comportamiento de la responsabilidad social empresarial en el sector financiero. Ahí sí lo podemos colocar en Colombia o general. Entonces ya el estudiante encuentra cómo es el comportamiento en España, cómo es el comportamiento en México, como en Latinoamérica o en sectoriales. Entonces va a encontrar información más importante, más grande, y empieza en la capacidad que tiene ese estudiante de saber escribir y redactar adecuadamente todo lo que está dentro de los objetivos que fueron creados bajo el acompañamiento de su profesor director, ¿sí? Entonces hay que saberlo mirar y direccionar dentro de ese contexto, porque si no, miramos puntos diferenciados y no tenemos esa explicación. Acá hay algo importante que debemos tenerlo muy en cuenta y tener claridad. Lo voy a leer literalmente.
Esta modalidad requiere al menos la revisión de 25 autores para lograr un documento final que genere un artículo de revisión bibliográfica. Bibliográfica, al menos, o sea, mínimo, 25 autores. ¿Cuál es la confusión? Entre directores y estudiantes y evaluadores, ¿sí? Los 25 autores no se cuentan en la propuesta. Los 25 autores no se cuentan en el marco teórico, sino todas las modalidades tienen marco teórico y todas las modalidades tienen propuesta. Los 25 autores mínimo se empieza a contar por parte del evaluador, por parte del subdirector y por parte del estudiante que asume este reto de monografía teórica a buscar esos mínimos 25 autores de acuerdo a los objetivos que se plantearon. Los 3, los 4, los 5, los que se aprobaron. En el desarrollo de ese contexto, en el F-125, el desarrollo de cada uno de los objetivos donde no hay trabajo de campo, donde miro, entonces, dentro del comportamiento de la responsabilidad social empresarial en Colombia, entonces vamos a suponer, entonces miramos una variable de la responsabilidad social, cómo aplica la parte social en las empresas financieras en Colombia. Entonces buscó investigación sobre esa variable, de esa responsabilidad social empresarial, de esa variable de la parte social de la empresa, del sector financiero, y el estudiante se vuelve un experto idóneo a través de varios documentos de investigación en revistas indexadas donde hablaron de esa temática, sea nacional, sea internacional, de acuerdo a la temática como lo hayan enfocado, y empieza a redactar, a escribir. Por eso dice, un artículo de revisión bibliográfica, ¿sí? Aplicando la normatividad o normas APA versión 7. Muy en cuenta, los 25 mínimos o al menos no entran. La propuesta ni va a entrar para nada los marcos referenciales, ¿sí? Empieza el desarrollo de cada objetivo, se deben tener en cuenta, porque algunos estudiantes me decían, profe, es que ya llevo como 80. Sí, puro marco teórico, por el desarrollo suyo me sacó 2 hojas en 3 objetivos, ahí le falta a mi hijo todo su trabajo. Ese es su proyecto de grado, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. Que puedo utilizar algunos autores dentro de esos marcos referenciales que utilizó y encontré, listo, claro, sí, pero no voy a copiar exactamente los mismos y escribirlos iguales, como hizo algún estudiante, cogió el marco teórico en algunas cosas y lo cortó y lo pegó, era exactamente el marco teórico en el desarrollo de los objetivos. Dije, no, tiene que haber una variación y tiene que haber un contexto. ¿Qué es el beneficio? Que la competencia escritora de ese chico y la competencia lectora de ese chico se va a ver y se va a plasmar a través de una monografía teórica bajo la dirección de nosotros, que es los que tenemos las competencias, tanto escritoras como lectoras, para guiarlos al estudiante a una finalidad de quizás una revisión de un documento de bibliografía. Entonces, tenemos el contexto para impulsar ese tipo de modalidades. Monografía teórica. Monografía de análisis. El término lo dice muy bien, análisis, ¿cierto? El analizar es el desmenuzar, el analizar es el tomar lo mínimo y llevarlo a una expresión máxima dentro del comportamiento de una variable, ¿sí? De un interrogante, de una hipótesis que se crea dentro de ese contexto. Analizar. Leo literalmente, ejercicio que aborda la explicación y descripción de una situación problemática concreta por medio de la aplicación de un modelo de análisis. Monografía de análisis. Ese mismo análisis de la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Lo ubicamos en una compañía, ¿sí? Siguiendo la parte financiera en el Banco Bogotá, siempre y cuando el Banco Bogotá da información, ¿sí? Tomarlo de esa forma. Ya me voy hacia un punto específico porque estoy analizando un caso puntual, problemático de esa compañía en general, ¿sí? O voy a revisar otro título, el nivel de competitividad, ¿sí? De las empresas o las panaderías del sector X, de la localidad, del barrio, en fin,
no sé, de la comuna, si es que en ese sector de esa parte de comuna hay infinidad de panaderías, por decir algo, ¿sí? Entonces, estamos buscando ya ese análisis. Es que esta tiene una cosa, esta ofrece la otra, esta tiene nivel, cuál es más competitiva, menos competitiva, el sector o el gremio de ese tipo de empresas u organizaciones en esa área específica o en esa comuna específica, como queramos llamarlo, tiene esta formación, le falta, le implica, en fin. Todo va inducido hacia la parte de los objetivos. Y ahí donde ustedes y yo, en las competencias que tenemos, porque todos tenemos las competencias, acá no hay ninguno mayor ni menor, todos tenemos una profesión, todos tenemos una especialización, todos tenemos experiencia, todos tenemos la maestría o estamos estudiando y algunos están estudiando el doctorado. Entonces no hay excusa para no saber cómo direccionar técnicamente dentro de una competencia que ustedes y yo la tenemos, y por eso somos directores y por eso somos evaluadores de proyectos de grado y directores de proyectos de grado. Entonces es llevarlos y conducirlos. Entonces ya sabemos, hay que analizar el tema específico que el estudiante enfocó o quiere dentro del desarrollo de su competencia para que lo pueda llevar hacia un punto más específico. Entonces, en el segundo renglón dice, este trabajo implica explorar modelos existentes, seleccionar variables de uno o algunos modelos para lograr un documento descriptivo y explicativo del objeto de estudio definido. No quiere decir que con una monografía de análisis no podamos sacar un artículo pequeñito o grande, ¿sí? Si yo tengo un proyecto grande, puedo sacar varias monografías de ese proyecto macro y de ahí pues voy recopilando información y al final tengo un documento con el insumo que el estudiante me abordó a través del proyecto y bajo mi dirección, y después yo empezar a escribir, ¿sí? Y tener el documento ideal para ofertarlo, ya sea en una ponencia, en un congreso, un artículo, un capítulo de libro, en fin, que buscamos dentro de la diferenciación, dentro del contexto de la academia. Entonces, pilas con la monografía de análisis, diferente a la teórica. Aquí sí hay trabajo de campo. Acá sí indiscutiblemente se necesita un instrumento donde miramos cómo recolectamos esa información, qué técnica utilizamos, una técnica de observación, una técnica más directa a la aplicabilidad de un software o algo a esa compañía o a ese sector que me dé la información para poder analizarla, contrastarla con un tiempo, en una línea de tiempo. Bueno, eso ya es en el transcurrir, en el caminar, en la dirección de esos proyectos específicos, es donde nosotros, a través de las competencias, vamos direccionando a los estudiantes para que puedan lograr el objetivo específico y tener un documento ideal que se pueda subir a ese repositorio y que no nos dé miedo cuando lleguen los pares a evaluarlos y entran al repositorio institucional y digan, quiero ver el proyecto tal de este estudiante, ¿sí? Y cualquier proyecto del programa de administración de empresas es perfecto, debe ser perfecto, porque ese es el objetivo. No podemos pensar en cualquier cosa, porque queremos lograr acreditarnos. Estos puntos son importantes dentro del contexto que llevamos. Ok, seguimos avanzando. Vamos a hablar ahora sobre la monografía de sistematización de experiencias. Poco salen. El término lo dice, sistematización de experiencias, ¿sí? Las experiencias que tienen las empresas, las experiencias que tienen el sector. Sistematizar, unificar. La sistematización es la unión, ese entrelace y unos pasos secuenciales que me dan una finalidad, ¿cierto? El computador está sistematizado y me da una finalidad. La impresora está sistematizada junto con el PC y la finalidad es la impresión de una hoja, de un documento del cual quiero dar. Es que ya hubo experiencias. Podemos tomar el caso típico UTS, ¿sí? La sistematización de experiencia de cómo las unidades tecnológicas de Santander, hace aproximadamente quizás ya 20 años, cuando creo que era el Ministerio de Hacienda, lo iba a cerrar, ¿cierto? Y el líder que estaba en ese momento en las unidades tomaron las riendas de eso y empezaron a trabajar dentro de un esquema diferenciado, cambiar el modelo, digámoslo así literalmente, el modelo del negocio de la UTS para hoy tenerla como la mejor institución universitaria del oriente colombiano, con premios nacionales e internacionales de la forma como se maneja su parte presupuestaria y su parte económica que es pública. Eso es una experiencia. ¿Para qué le sirve esa experiencia? Ese documento que el estudiante saca al final, ¿cierto? De esa monografía, perdón, le sirve quizás a otra empresa, a otra institución universitaria que está en la misma situación,
O la compañía, oiga, la panadería esa, empezar ese pequeñito trabajo, vendiendo panes en un andén, y mira, hoy ya es la super panadería, no sé qué, Miremos la experiencia que tuvo de cómo logró esa curva de aprendizaje que logró esa empresa, esa compañía, esa forma para que le sirva a otros tipos de empresas y tomar esas experiencias que están sistematizadas en un documento y que están subidas en un repositorio para que pueda ser utilizada por la comunidad académica. Esto en la parte positiva. La sistematización de experiencias también podía ser en la parte negativa. Oiga, ¿por qué esa empresa decayó? No sé si ustedes recuerdan, los que son acá de Bucaramanga y tenemos ya una edad donde existió una vez la lavandería La Química. Esos furgones, esos carritos chiquitos que eran fantásticos. Mi padre mandaba a lavar sus flus ahí, iban por la calle gritando lavandería La Química, entregaban con un gancho, con todo tendido, el flus almidonado, no sé qué más cosas, lavandería La Química. Y ustedes dirían, una lavandería a domicilio, sí, hace 30 años, 40 años, 50 años, eso era un boom. ¿Qué pasó con esa empresa? Desapareció. Como que dejaron que se depreciaran los vehículos. La persona que casi alcanzó, el ayudante gritaba lavandería de la química por todas las calles de los barrios de esta ciudad y murió. Si analizáramos esa experiencia que fue negativa, ¿qué hicieron mal? ¿Sí? Esa experiencia no fue positiva, fue negativa. ¿Qué decayó? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la razón por qué esa empresa decayó o ese sector decayó? ¿Para qué? Para que en un futuro quizás muy cercano o lejano, ustedes o cualquier persona o cualquier empresa, organización que tenga una problemática, oiga, pilas, no hagamos los mismos errores que cometió esta compañía. Mira, está este documento de investigación de las UTS, la Facultad de Administración, del Programa de Administración de Empresas, y mire, tan importante, nos sirvió para darnos luz y no caer en esos errores que pueden ser pasados, pero que en un futuro se pueden aplicar y tienen la misma consecuencia, quiebra de la compañía. Entonces tenemos opciones, tanto positivas o negativas, como una sistematización de experiencias. Que hay que investigarlo, que hay que consultar, que hay que buscar material. Claro que sí, es un proyecto de grado. Y todo proyecto de grado, ustedes y yo lo hemos vivido en los niveles de formación que tenemos. Nos ha tocado esforzarnos, nos ha tocado trasnochar. Ahora, ¿por qué un estudiante no quiere hacer un esfuerzo cuando va a obtener un título de la mejor institución universitaria del Oriente Colombiano? Entonces, todas las universidades lo exigen. ¿Por qué nosotros no debemos exigirlo? Es la pregunta que queda ahí. Ok, monografía de sistematización de experiencias. Ahora hablemos del emprendimiento. El emprendimiento. El emprendimiento de Estados Unidos tenemos aquí en nuestra institución, Café UTS, ¿cierto? Ya saben quién lo está dirigiendo, nuestros coordinadores, Ismael Ibáñez. Y esta parte de emprendimiento va unido hacia todo el contexto. Eso no puede ser suelto porque va unido a toda la parte institucional. Va unido a la parte institucional. ¿Están saliendo proyectos de emprendimiento? Claro que sí. Muchísimos. De negocios. Yo los llamo negocios porque sí, hasta que no se conforme la empresa. De chicos, chicas que venden cosas por internet a través de la plataforma virtual de Instagram. ¿Qué pasa con los planes de negocios o el emprendimiento? El emprendimiento tiene el caso de estudio, planes de negocio y fortalecimiento empresarial. Bueno, acá. El caso de estudio. Los casos de estudio la he dirigido directamente, empezaron con esa temática ya hace creo que más de 5 añitos, la doctora Alba Patricia y el director de investigaciones Javier Mauricio Mendoza. El caso de estudio nos dice, analicemos ese caso de estudios. La parte de atrás, la monografía de sistematización de experiencias, al mismo tiempo una monografía de análisis, todo eso nos puede llevar hacia un caso de estudio. Analizarlo, mirarlo y formar el caso de estudio de una compañía. ¿Cómo está? ¿Cómo se creó? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que tiene? Puede ser el caso de estudio si analizásemos, por ejemplo, del impacto que tiene el producto de la empresa Ramo, del ponqué Ramo, que ya está en Estados Unidos, creo que todos lo sabemos, y llegó a posicionarse o está intentando posicionarse mejor en Estados Unidos, le va a cambiar el empaque porque en Estados Unidos la visión, ¿cierto? Macro, la parte visual del empaque, el estudio que hicieron,
no sé si es en Nueva York, bueno, no sé en qué ciudad, o si es en todo Estados Unidos, que creo que no es Estados Unidos, en una región, la gente cree visualmente que parece el empaque de un jabón. Entonces tienen que modificar el empaque para Estados Unidos porque es un ponquecito para nosotros y que lo conocemos y que lleva toda la vida. Creo que todos los que estamos acá en alguna vez de nuestra vida hemos consumido un chocorramo. Nombre específico, un producto de esa empresa. Caso de estudio, cómo evolucionó el chocorramo hasta llegar ya a ser internacional. Un solo producto de una compañía en general. ¿Y qué se genera? Caso de estudio. ¿El caso de estudio para qué sirve? Para la academia. ¿Sí? ¿El caso de estudio para qué sirve? Para el empresario que analiza, mira y contesta, mire todo lo que hicieron, lo bueno, lo bonito y lo malo, se integran lo bueno y lo bueno, lo bueno y lo malo que se hizo y cómo logró a través de las estrategias de diferentes áreas financieras, contables, de mercadeo, técnicas, administrativas, en fin, para que lograse que ese producto o esa empresa o esa área o ese sector lograse tener un impacto dentro de un mercado y se crea el caso de estudio. Dentro del emprendimiento también aparecen los planes de negocio, que son los más comunes que hemos trabajado y que se vienen trabajando, lo que venía hablando anteriormente. Los planes de segundo, el mismo reglamento lo dice, no recuerdo el artículo, no recuerdo, 56 o algo, y ahí pecamos todos. ¿Por qué? Porque tenemos falencias en no haber leído el reglamento. Y es indiscutible que todos nosotros debemos haber leído el reglamento. ¿Sí? Debemos saberlo porque es nuestra Biblia para el direccionamiento de los estudiantes al cual tenemos a cargo en los proyectos de grado. ¿A qué voy a esa parte reglamentaria? Los objetivos son 5. 5, no pueden ser menos, no pueden ser más. Creo que fue creados a través del Fondo de Emprender, creo que son los mismos que maneja el Fondo de Emprender, no estoy muy bien seguro, no lo afirmo. Está el objetivo, el primero, el estudio de mercados, el estudio técnico, el estudio administrativo, el estudio económico financiero y el estudio ambiental. Hay que crear los 5, es reglamentación. No lo digo yo por capricho, no lo dice la doctora Alba por capricho, no lo dice Jenny por capricho, no lo dice Fernando por capricho, está en el reglamento. ¿Sí? No lo decimos los del comité por capricho, está en el reglamento y hay que cumplirlo, es lo que dice el reglamento, él nos dice, estos son los objetivos que deben manejar en los planes de negocios. Diferencias, si estamos hablando de una tecnología, si yo como estudiante quiero optar por el título de tecnólogo, entonces el plan de negocio o el proyecto de investigación del plan de negocios solamente va en la formulación del plan de negocio. Hasta ahí puede llegar mi actividad y con eso me puedo titular. ¿Sí? No necesariamente el plan de negocio debe ser positivo. La tasa interna de retorno no necesariamente debe ser válida y positiva. Es un plan de negocio. El plan de negocio le puede decir, no, ese proyecto no es el momento. La historia de Crescent Waffle hace rato acá en Bucaramanga, cuando se iba a crear o cuando se construyó Quinta Etapa, en esa época que era el mejor centro comercial que tenía la ciudad de Bucaramanga, creo que ya hace unos 20 años, un poco más, ¿sí? Quinta Etapa. Y Crescent Waffle iba a venir, se iba a instalar en Bucaramanga, hicieron el estudio y se dieron cuenta que el ingreso per cápita del bumangués no era para pagar un servicio de comida, lo que ellos ofertaban en esa época, que era bastante costoso en Bogotá. Ellos ya bajaron costos y se volvió más asequible. Después de casi 20 años, un poco más de 20 años, ingresa ya al centro comercial Cacique porque vieron que la economía de la ciudad, el ingreso per cápita estaba más impactado, la publicidad de la ciudad que se vendió, la construcción del Metrolínea, el área metropolitana que se integra, Panachi y todo lo demás, se creó un impacto más positivo y lograron tener ese punto. Ahí que hubo formulación de negocios, de planes de negocio que de una u otra forma lograron tener un impacto positivo. En el ciclo universitario, el estudiante indiscutiblemente tiene que crear la empresa. Pilas. Me retrocedo antes que faltó algo. Si es tecnología, ¿qué pasa? Yo soy estudiante de tecnología, listo, hice un plan de negocio sobre X tema, aprobé y pasé. Resulta que no quiero, no deseo, mi anhelo no es seguir estudiando. Con tecnólogo, para mí como persona, es más que suficiente. Entonces, yo tengo que firmar y ceder ese plan de negocios a la institución. ¿Para qué? Para que cualquier estudiante del nivel universitario, si así lo desea,
¿sí? Coge ese plan de negocios que ya está formado y lo lleva en el desarrollo hasta crear la empresa, ¿sí? Ah, ok. Yo quiero seguir estudiando en nivel universitario, pero no me interesa el plan de negocios, quiero hacer otro proyecto, una práctica, XYJ. Igual, tengo que firmar y donar, ceder mi autorización de que ese plan de negocios ya no es mío, ese es de la institución, hagan lo que quieran con ese plan de negocio y quieren construir la empresa, buenísimo. Si no es así, yo puedo seguir con ese plan de negocios en ciclo universitario y convertirlo y formar una compañía. Formar una compañía. Ahí está la capacidad de ustedes y mías de cómo inducir a esos estudiantes que hagan, si hacen un plan de negocio, que por favor construyan la empresa, porque tiene bastante trabajo. Por los 5 objetivos tiene bastante trabajo. Para mí es uno de los que me parece que tiene más trabajo. No es difícil para nada, pero tiene trabajo dentro de la modalidad. Y tener un bastante trabajo para obtener un título, pues cojo otra modalidad. Pero si es para mi vida personal y profesional como ser humano, oiga, en lugar de salir a buscar puertas laboralmente, pues en lugar voy a dar trabajo con el emprendimiento, con la empresa que pueda crear. Y el último, el fortalecimiento empresarial. ¿A qué se va el fortalecimiento empresarial? Una planeación estratégica puede ser un fortalecimiento empresarial. Una modificación de un proceso de producción de una panadería, por decirlo nuevamente, ¿sí? De un taller de metalmecánica, ¿sí? De un taller de confecciones, de calzado, parte productiva. Cualquier proceso que se fortalezca y que se cambie, ¿sí? Implica el fortalecer la empresa, ¿sí? Mire, es que nosotros, entonces ahí se podría incluir la parte tecnológica con otra facultad. Decíamos, por ejemplo, un software. Puede ser algo de emprendimiento, fortalecimiento empresarial, donde se creó un software de contratación, por ejemplo, para la MIPYME del sector o de los sectores tal. Ah, ¿qué pasó? Es que antes la contratación acá era terrible, eso era complicadísimo, demorado. No, con este software que creó el estudiante a través del proyecto de grado, nos mejoró la vida en la empresa. Y hizo que fortaleció la empresa en un área, en un sector. ¿Sí? En un área, en un sector, cambió un proceso que era anquilosado, muy antiguo, ¿cierto? Y que modificó contextos, tanto partes técnicas como de conciencia de actividades empresarios, y logró transformar, aunque sea una sola parte del proceso empresarial, ¿sí? Para que esa compañía tenga mayor niveles de competitividad y sostenibilidad dentro del contexto organizacional. Entonces, son las modalidades que están ahí, son las modalidades que tienen un campo de acción diferenciadas y que de una u otra forma están dentro de la oferta que implica la institución. Vamos a mirar ahora, nuestra compañera y profesora Jenny nos va a hablar sobre las prácticas empresariales, que es lo que sigo. Entonces le doy la palabra a ella para que sea quien tome la rienda de esto. Bueno, gracias, muy amable para todos. Listo, muchísimas gracias, profesor Andrés. ¿Quién me comparte las diapositivas? Merced. Ya se las comparto, Jenny. Pensé que las tenía, ya se las comparto. Ah, sí. O las manejas tú, como quieras, no sé. Sí, listo, sí, señor. ¿La manejas tú? Sí, señor. Ya acá las tengo listas, sí, señor. Perfecto. Ya les comparto pantalla. Mientras Jenny va compartiendo pantalla, discúlpenme, me entrometo un poco. Es bueno indicar que todas estas modalidades de grado que nos han presentado Andrés requieren un aspecto importante, y es pues primero la colaboración de todos para que todo salga bien. Y segundo, que hay que buscar cómo colaborarnos a nosotros en el comité para no rechazarles. El tiempo es muy corto, hay muchos festivos, el comité de grado se está haciendo los lunes. Entonces, por ejemplo, cuando un proyecto de grado se relaciona con una empresa, ejemplo, plan de negocios para plan de mercadeo para la empresa Pepito Pérez, manual de funciones para la empresa XYZ. Cuando hay una empresa de por medio, es necesario que el estudiante adjunte una carta donde la empresa indique que le permite hacer ese trabajo allí. Creo que no sé si les habríamos comentado que tuvimos un problema bastante delicado en diciembre del año pasado porque unas estudiantes que son brillantes, fueron brillantes en la tecnología,
les dio por hacer un trabajo, un plan de marketing para una empresa y resulta que esa empresa, ellas no pidieron permiso, la directora no se percató de preguntar si había el permiso, o sea, no vio necesaria esa pregunta, aunque para mí pues como es como muy obvia, pero no lo vio. Entonces, al final se publicó el repositorio, los dueños de la empresa vieron la publicación porque tienen alertas de publicaciones, entonces vieron que se había publicado un plan de mercadeo para esa empresa y nos enviaron un derecho de petición y casi, mejor dicho, estuvimos a punto de que nos hicieran alguna cosa, pues alguna demanda o así por utilizar el nombre sin la autorización de la empresa. Entonces, por eso es bueno, acá para cerrar lo que son proyectos de investigación, planes de negocio, todo eso, todo lo que sea relacionado con una empresa que ya está constituida, debe traer el certificado de Cámara de Comercio de la empresa, el RUT de la empresa actual, los dos, y una carta del representante legal donde esté aceptando que esa persona puede realizar ese trabajo o esa investigación o ese proyecto o esa modalidad en la empresa. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora, por la información. Bueno, respecto a la modalidad de prácticas, hay que tener en cuenta que los formatos son diferentes a los de las anteriores modalidades, ¿sí? Y tiene un formato adicional que es el formato FDC 126. Ese es el formato en el cual el estudiante se encarga de diligenciarlo porque él es quien conoce la información de la empresa y este formato pues lo que solicita es información de representante legal, la dirección de la empresa y el objetivo de la práctica. Recordemos que puede llegar a ser diferente a lo que es el proyecto de grado que va a desarrollar el estudiante en el momento en el que ingresa a realizar sus prácticas. Entonces, debe llevar el objetivo de la práctica y debe llevar las actividades a realizar. Recordemos, las actividades son diferentes a los objetivos, porque me han preguntado bastante los estudiantes respecto a ese formato con el de la propuesta 127. Entonces, ese formato lleva el objetivo de la práctica y las actividades a realizar y cuál es la evidencia de esas actividades. Entonces, el estudiante diligencia esa información y la envía al docente director, quien se encarga de revisar que el objetivo esté bien formulado, que las actividades estén acordes a las habilidades que desempeña el estudiante o los conocimientos que adquirió de acuerdo a su carrera, si es tecnología o si es profesional. Recordemos que ellos pues no van a ser los secretarios de la empresa, no se permiten actividades como contestar llamadas, sacar fotocopias, ir a pagar recibos, que es lo que acostumbran a ponernos en algunas empresas a realizar. Tienen que ser labores que se relacionen con los conocimientos que tiene el estudiante a lo largo de su formación académica. Entonces, bueno, el estudiante, ya entre el docente y el estudiante revisaron que ese formato estuviera bien redactado. El director es el director quien se encarga de enviar a la coordinación, al correo de la coordinación, únicamente a la coordinación, ese formato y nuestra coordinadora es quien firma y autoriza pues que se encuentra todo en orden. Ese documento también debe ir firmado por la persona que está encargada del estudiante en la empresa y el jefe inmediato del estudiante en la empresa. Y entonces se recomienda que primero vaya firmado por esa persona antes de pasarlo a la coordinación. ¿Por qué? Porque después de estar firmado por la coordinadora, ya se debe enviar al comité de trabajos de grado. Por favor, cuando envíen documentos al comité, no los envíen con copia a la coordinación, sino únicamente al comité y que el asunto del envío sea claro, únicamente el nombre del estudiante o del código de la propuesta, así para que sea pues un poco más fácil de revisar, porque a veces
pues nos demoramos un poco leyendo toda la información, seamos claros y concisos con el tema. Bueno, eso respecto al formato FDC 126. Es un documento que viene solito, no deben adjuntar recibos de pago, no, únicamente el 126. Viene después de esto la propuesta. La propuesta es el formato FDC 127 que se encuentra en el blog del programa. Es el formato en el que viene lo que el estudiante va a desarrollar dentro de la empresa. Por lo general, ese formato en el blog especifica qué es lo que se requiere para el momento de diligenciarlo. Entonces, si desean darle una leidita para que quienes de pronto no tienen experiencia en el proceso, sepan cómo orientar y dirigir al estudiante. Y con esa propuesta, si lo aprueba el director y el evaluador, se envía al comité, se envía igual a las demás modalidades, el 127, el Turnitin y la firma de director y evaluador en la rejilla. El pago, recuerden que se anexa la consignación, que es el voucher, el recibo que el estudiante, donde se evidencia que él realizó la consignación, y además de eso el LQ que se descarga por la página del blog del programa. Recuerde que esa información también debe ir diligenciada en el formato FDC 127. El número del LQ que arroja la universidad debe ir en el formato 127. Al momento de entregar el formato de la propuesta, ya deben iniciar a realizar el trabajo de grado, ¿sí? Porque desde ahí empiezan a contar los 3 meses para la entrega de la propuesta, independientemente de si ya está el acta de inicio, independientemente de si hay convenio o no, porque pues ese puede ser un proceso muy demorado. Si es una empresa con la que no hay convenio, entonces el estudiante puede estar ahí perdiendo tiempo. Sin embargo, pues eso es una aclaración que se le debe hacer al estudiante desde el inicio, que los procesos son con la ORI, el tema de los convenios, ni la coordinación, ni el programa tiene injerencia en el tema legal de convenios. Entonces, si van a transmitirle esa información, si el estudiante les pregunta que cómo hacen, que no está todavía el convenio, es estricta comunicación con la ORI, ¿sí? El comité ahí no puede. De pronto enviamos correo preguntando que qué sucede con el convenio del estudiante, pero a nosotros tampoco nos responden de inmediato. Es un proceso bastante demorado, entonces desde un principio se le hace claridad al estudiante respecto a esa parte. Entonces, tan pronto inician el 127, deben iniciar con el desarrollo del 128, porque eso es independiente a las horas de práctica, ¿sí? Porque eso ya es otro tema. Después de iniciar y entregar la propuesta, bueno, está el informe final, que es igual, se entrega el FDC 128, las 2 rejillas 129, una firmada por el director, otra por el evaluador, ya el profesor Fernando más adelante nos va a explicar el tema de las rejillas, y el Turnitin, ¿sí? Y adicional a eso, la carta donde la empresa certifica el cumplimiento de las 600 horas, donde dice que efectivamente el estudiante cumplió con los requisitos. Bueno, otro de los requisitos que debe estar también el convenio, ¿sí? Se debe revisar que ya el convenio esté listo, porque si no hay convenio, pues el estudiante perdió sus horas y su trabajo realizado en la empresa, que puede iniciar sin que esté el convenio, porque dentro de esos 6 meses que él está haciendo sus prácticas, puede estar el tiempo para la elaboración del convenio, pero corre el riesgo de que si él terminó las horas y todavía no está el convenio, se le debe dejar claro
que sus horas no tienen validez porque no hay algo legal con la universidad de que tenemos convenio con la empresa. Y el acta de inicio la firman los docentes, ustedes asignados como director. Ahí hay una, se firma en la parte que dice supervisor de la práctica. Ahí somos nosotros como directores los supervisores de la práctica con los estudiantes, porque somos los que estamos dirigiéndoles su proyecto de grado y asesorándolos en ese tema. Ahí no debe firmar la coordinación, no, firma únicamente la persona encargada en la empresa, la parte legal, nosotros y el estudiante también la debe firmar. Y deben preguntarle también al estudiante si la empresa ya los afilió a la ARL, es muy importante porque cualquier incidente que ocurra, pues nosotros como supervisores nos cae la responsabilidad por no haber hecho claridad con el estudiante. Lo ideal es que se lo envíen a la ORI y que el certificado de la ARL y que también lo adjunten y ustedes lo tengan por ahí por si acaso ocurre algo, alguna novedad con algún incidente con el estudiante. Es algo que se les debe preguntar también. Si ya la empresa antes de iniciar ya los afilió a la ARL. ¿Qué más nos piden por acá? Bueno, la ORI es el tema, el encargado de legal, el tema legal y los convenios. El tiempo para la realización de las prácticas son 600 horas después de haberse aprobado el formato FDC 127. Listo, pues por el tema de prácticas, creo que ya eso es todo. Profesor Fernando, creo que continúa su merced con el tema de las rejillas. Perfecto, Jenny, gracias. Con todo gusto. Chao, que estés bien. Chao. Ahora voy yo. Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Vamos a tratar el tema sobre las rejillas. Permítanme un segundo. Empezamos con la 124. Ya comparto. Esta rejilla de evaluación es muy sencilla de manejar, siempre y cuando este formato, obviamente, cuando ya lo diligenciamos, ¿sí? Hacemos toda la propuesta, pues para el evaluador queda muy sencillo revisar y tener en cuenta que todos estos factores que están acá, la descripción del problema, cumpla con todo lo que establece el proyecto. Entonces vamos a revisar la ficha técnica, si realmente cumple con lo establecido en cada uno de los ítems que tiene nuestro proyecto. Obviamente se solicita que al director, antes de pasar al evaluador, pues lo revise, ¿sí? Lo revise detalladamente para evitar contratiempos y demoras. Entonces vamos a mirar cómo vamos revisando cada ítem que cumpla el proyecto, la propuesta de proyecto. Miramos también la justificación, si realmente esta justificación evidencia que realmente lo que quiere expresar o la intención del proyecto. Y los objetivos, clave, es muy importante la formulación de los objetivos. El formato F124 es muy claro en cómo formularlos, el qué, el cómo y el para qué. Ténganlo en cuenta. La redacción de esos objetivos es fundamental para el desarrollo del proyecto. Entonces, aquí tenemos que empezar a revisar si el objetivo general, si realmente cumple con la problemática, el objetivo general y los específicos realmente son acordes al proyecto, son pertinentes a esa propuesta, el cómo, el para qué, ¿cierto? Obviamente, la relación que debe tener esos objetivos en la realización de ese proyecto. Entonces, por eso es importante revisar muy bien esto, porque muchas veces redactamos objetivos y pues a veces no cuadran o realmente no están acordes al proyecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. El estado del arte, como dijo el profesor Andrés, ciertas modalidades de proyectos de grado tienen estado del arte, hay que revisarlo muy bien. Si ese estado del arte refleja o es pertinente a la propuesta que se está planteando. Y el fundamento teórico, obviamente, pues revisar muy bien que estos autores sean recientes, no bibliografía muy vieja, llamémoslo así. 5 años máximo, es que se tiene ese estándar.
Entonces hay que revisar muy bien esa bibliografía, que esa bibliografía sea actualizada, sea reciente, no tan antigua, obviamente. Los resultados esperados, si realmente esa propuesta plantea unos resultados que se pueden alcanzar, que sean concretos, ¿sí? Y obviamente que vayan de acuerdo con una metodología muy bien detallada. El plan de actividades, obviamente, pues ya tenemos el programa de actividades que se cumpla, que realmente el estudiante pueda realizar este proyecto, porque muchas veces hacen unos proyectos y los estudiantes no alcanzan, y el tiempo es corto, como lo acaba de decir la doctora Alba, este semestre va a ser muy corto, entonces el plan de actividades tiene que ser muy preciso y muy concreto. Y la parte de las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, la forma de referenciarla, acuérdense muchachos, la norma APA, ¿no? Última edición, ¿no? Si quieren revísenla y miren bien cómo se referencia en esta última norma, ¿no? En la APA. Entonces ya, y obviamente el Turnitin, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con la similitud, ¿no? Por favor, muchas veces cometemos el error de filtrar o desconfigurar el Turnitin y nos arroja datos erróneos. Entonces, por favor, déjenlo quietico, ¿sí? Para que él arroje un resultado muy concreto y muy objetivo que nos permita determinar el agradecimiento de trabajo. Y obviamente revisar muy bien que no, el estudiante trate en lo posible que tenga el mayor porcentaje de originalidad, que el estudiante realmente sea el que está escribiendo, ¿sí? Que no coge tanta copia y pegue, porque eso no es el hecho de un proyecto de grado. Buscamos originalidad en estos proyectos. Y obviamente pues tenemos la firma del director y obviamente el evaluador, y se envía obviamente al comité de grado. Tanto el EFE 124 como el 127, ¿sí? Son similares en cuanto a la rejilla de evaluación. Profe, ay, creo que se fue el profe. Recordarles que no se reciben o no se deben enviar al comité rejillas con el concepto de aprobado con correcciones o con las correcciones que les haya realizado el evaluador, porque se devuelve, se cancela de inmediato por parte del comité. Y de igual forma, el Turnitin deben revisar que no venga con correcciones al interior del documento, por favor. Muchas gracias. Regreso al profesor Fernando. Sí, qué pena, es que aquí un bajonazo de corriente. Bueno, este es el 124, vamos a mirar el 127, que es muy similar en cuanto este se utiliza ya más a las prácticas. Entonces vamos a mirar el 127, que también es un formato que obviamente trae su propia rejilla, obviamente. La forma es muy similar, ¿sí? Obviamente que en este 127 vamos a revisar otros aspectos, ¿no? Entonces, tenemos en este 127, obviamente, la fecha, la modalidad, todos estos datos, por favor, hay que diligenciarlos, ¿sí? Tómense el trabajo. No se le ve, perdón, no se ve la pantalla. Permítame, qué pena, escúchenme. A ver, perdón, discúlpenme. Ya, a ver, permítame. ¿Ya la ve? ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias. Gracias, muy amable. Entonces, en el 127, pues, obviamente, empezamos a mirar o a revisar la ficha técnica, ¿no? Si realmente tiene la información requerida de la empresa, de la práctica que estamos realizando, la identificación de la empresa, si sabemos la empresa qué es, cómo se afirmó la constitución, el certificado de constitución, si legalmente está constituida, porque es que muchas veces se nos olvida ese detallito, el certificado de Cámara de Comercio, ¿sí? La descripción del problema, ¿en qué está basada esa práctica? ¿Para qué se está haciendo? Entonces, es muy sencillo revisar si claramente tiene esa problemática. Entonces, es muy importante estar guiando al estudiante que realmente exprese que esa propuesta que ya se hizo sea realmente lo que está haciendo en la práctica. Entonces, con lo que decía Jenny, que la práctica no es para que el estudiante esté haciendo vueltas, sacando servicios, ¿sí? Llevando el café, no. Realmente esté ejerciendo o llevando un conocimiento práctico hacia una empresa. Entonces vamos a seguir mirando cómo en diferentes aspectos como la parte bibliográfica,
sobre, obviamente una práctica requiere qué tipo de autores o bibliografía tuvieron que estar fundamentados. ¿Sí? La justificación, si realmente este proyecto de práctica, ¿sí?, justifica, ¿sí?, toda esta realización del proyecto. Y obviamente tenemos en cuenta unos ítems, ¿no? ¿Sí? Si se argumenta con claridad o aporta el desarrollo a la empresa para la generación de conocimiento. ¿Sí? Tenemos los objetivos de la práctica que, vuelvo y lo repito, están muy bien planteados, y se evidencia el qué, cómo y el para qué, ¿cierto? Si el objetivo general realmente va de acuerdo con el título de la propuesta o va acorde con la propuesta. El objetivo general debe estar relacionado con los específicos, si realmente los específicos resuelven el objetivo general, soportan el objetivo general. Entonces es muy importante tener en cuenta este ítem de evaluación. Y también tenemos los antecedentes. Vamos a mirar esos referentes que tenemos que tener en cuenta para hacer o realizar este proyecto de práctica. El practicante sobre qué referentes utilizó para realizar esto, ¿sí? Entonces vamos a mirar la citación. La norma APA definitivamente es terrible que los estudiantes no tienen conocimiento sobre la norma APA, para nada, ¿sí? Entonces, pues es bueno que ellos tengan también o accedan a la norma APA última edición, el director y el evaluador también tengan la norma APA, porque es bueno revisar y que estén acordes, porque estamos buscando trabajos de calidad, así como le dijo Andrés. En cualquier momento, el ministerio llega a revisar el repositorio, pues obviamente sean proyectos de grado de calidad, que cumplan con todos los requerimientos, y uno de esos es la norma APA. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y obviamente el fundamento teórico, que es otro punto importante, ¿sí? Vamos a mirar sobre qué teorías formuladas por otros autores o conceptos nos sirven muchísimo para este proyecto. El plan de actividades, obviamente, cómo se va a desarrollar la práctica en lapsos de tiempo, y obviamente pues las referencias bibliográficas que no sean muy antiguas, llamémoslo así, que sean recientes, y el Turnitin, ¿no? Importante el Turnitin, lo que decía la profesora Jenny, es muy importante. El Turnitin es una herramienta muy interesante y muy importante pues para determinar la originalidad de los trabajos. Entonces, por favor, si hacemos todo bien hechecito y en orden y forma organizada, para nosotros como comité se nos facilita el trabajo y no nos demoramos mucho en esto. Yo soy nuevo y lo que llevo hasta ahora es bastante interesante, y el trabajo que se requiere para que cada trabajo de grado cumpla con todos los requerimientos. Entonces, ustedes son los encargados de que eso se cumpla. Simplemente nosotros lo que hacemos es reafirmar que se cumplan estos requerimientos de acuerdo al reglamento de trabajo, de proyectos de grado. Eso es el 127. Y ya por último, señores, para no aburrirlos tanto, no mentiras, tenemos el 129, que es un proyecto bastante interesante, una rejilla interesantísima, que acá la tenemos, ya la comparto, que muchos de ustedes tienen que conocer. Entonces la 129, que está acá, pues, empezamos lo mismo, ¿sí? La información general del trabajo, qué tipo de modalidad es, título, los datos básicos de los estudiantes, ¿sí? Es muy importante tener los datos del evaluador, los datos del director, llenar esta parte que es fundamental, y tener muy en cuenta estos criterios, ¿no? De formato, ¿sí? Si el documento cumple con la plantilla establecida. Yo tengo una experiencia que me llegó un trabajo con una plantilla distinta. Y dije, pero tan raro, ¿no? ¿Y esta plantilla dónde salió? Y volví a decirle al estudiante, ¿usted no sacó esa plantilla? No, que es que me la prestaron. La plantilla está en el blog. Usen esa plantilla. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Los formatos, ¿no? Que la tabla de contenido esté bien, la figura esté bien, ¿sí? Cumpla con la normativa APA, la citación, la redacción del documento, ¿sí? Que esté muy bien. El resumen, ¿sí? Que cumple con el máximo de las 300 palabras. Hay muchos que les gusta escribir, son bastante, ¿no?, creativos en las palabras. Entonces, 300 palabras, ¿sí? Vamos a mirar si tiene las 5 palabras clave, que es importante dentro de este proyecto, que las tenga, ¿sí? Tenemos la parte de la introducción, ¿no? Que el documento, pues,
tiene los antecedentes suficientes para cubrir el tema, si realmente de qué se trata el proyecto, porque en últimas tú lees la introducción y sobre eso ya entiendes de qué se trata el proyecto. Si la introducción no es clara, pues es muy difícil tener en cuenta el proyecto. Ojo con eso, son detalles. El departamento de la problemática, si realmente se describe la problemática general, si realmente ese es el problema que se está planteando, la justificación, si realmente amerita hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta los detalles, la argumentación, si realmente es conveniente hacer este trabajo, ¿sí? También tenemos los objetivos, entonces se insiste mucho en la formulación de los objetivos, tanto general y específicos, ¿sí? Si realmente el general responde a esa problemática, ¿sí? Cubre la problemática y está soportado por esos específicos. Entonces, es muy importante pues, tener en cuenta la reacción de esos objetivos. Estado del arte, si el proyecto de grado ya ha estado del arte, obviamente. Y obviamente pues, tenemos que tener muy en cuenta los casos de estudio y obviamente las citas, ¿no? En la norma. Tenemos los marcos referenciales, ¿sí? Los diferentes autores que aplicaron en las teorías, ¿cierto? Tenemos en cuenta si los marcos referenciales soportan la búsqueda de información, si se hizo una investigación sobre esto, ¿sí? No es simplemente decir o expresar algo, ¿no? Hay que soportarlo. Y obviamente, pues, los detalles que hay que tener en cuenta sobre las pruebas requeridas para, obviamente, pues, que este marco pueda ser coherente con la problemática del problema. Es muy importante tener muy en cuenta esto, la coherencia que debe tener este proyecto de grado. Obviamente, pues, el desarrollo, pues, tenemos cómo se desarrollan los objetivos, si la información ha sido realmente concreta, si es necesaria, cumple con los requerimientos del desarrollo del proyecto. Los resultados, obviamente, que estos resultados evidencian lo que el proyecto perseguía, el objetivo del proyecto. Sí, es muy importante tener en cuenta esto y leer perfectamente que si estos resultados se aprecian claramente el cumplimiento de los objetivos. Es muy importante leerlos. Oye, ¿realmente sí cumple con esto? ¿Sí? Es muy importante el trabajo del director ahí, porque el direccionamiento es fundamental ahí, que muchas veces se lee y no se entiende si realmente eso es un resultado o es una conclusión. Estos resultados son importantes. Y las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Es importante que si estos resultados fueron relevantes, si realmente el proyecto arroja unos resultados que nos permitan determinar una problemática, una solución, no sé, después de la modalidad del proyecto de grado. Obviamente, pues tenemos estas recomendaciones para trabajos futuros, ¿no? O sea, este trabajo sea la apertura para desarrollar otras temáticas relacionadas con ese proyecto. Sí, un proyecto macro, puede ser. Y, obviamente, las referencias bibliográficas, ¿no? Insisto, esas referencias bibliográficas no deben ser tan antiguas, sean recientes, 5 años máximo, ¿sí? Y, obviamente, que cumplan con la normativa APA. La norma APA es muy importante. Y, obviamente, pues los anexos, ¿no? Que implican esa práctica, ¿no? Ellos deben tener unas evidencias, ¿no? Toman fotografías sobre lo que están haciendo. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Los certificados que se exigen, ¿no? Para la práctica. Obviamente, la sustentación es muy importante. Ahí determinamos cómo manejó el proyecto, ¿sí? El grado de experticia que tuvo la participación en ese proyecto y el indicador de similitud, el Turnitin, ¿no? Que es muy importante también. Sigue siendo un instrumento fundamental para el desarrollo y evaluación de estos proyectos. Esas son las 3 rejillas que tenemos para la evaluación de proyectos. Pues muy amables, sus atención, muy gentiles. Les doy la palabra a mi amigo Edwin. Bueno, antes Edwin va a presentar el blog, pero recordemos no tardarnos mucho porque los profesores a las 3 tienen clase y pues también hay que resolver dudas, inquietudes, preguntas, ¿vale? Mientras Edwin se orienta ya, quiero recordarles que el Turnitin o el análisis de similitud no es el porcentaje que nosotros queremos tratar o que el comité quiere indicar, ¿vale? Es el nivel de similitud de párrafos con fuentes de internet. Yo quería mostrarles, pero creo que no alcanzamos. Igual lo podemos
Pueden verles una grabación al grupo de todos para que lo veamos después. Va, Edwin. Listo, muchas gracias, Alba. Entonces, el blog, vamos a hablar del blog, que es muy importante para todo lo que es el proceso del trabajo de grado. Entonces, es importante que ustedes como directores se hagan amigos del blog y que también los estudiantes se hagan amigos de él. Entonces, el blog es utsatmon, uts.blogspot.com. ¿Por qué se tienen que hacer amigos? Porque ahí están las plantillas, están las actas, que eso es vital, es importante porque nosotros como nos reunimos todos los lunes, entonces cada semana se emite un acta. Bueno, hay que tener presente de que muchas veces son muchas, llega mucha información, muchas solicitudes, entonces pues el acta muchas veces en una semana es complicado, se está haciendo todo lo posible porque salga en una semana el acta, pero ustedes tienen que estar ahí como atentos a los estudiantes, como darles la seguridad y la calma de que, bueno, va a llegar pronto, se va a emitir el acta y estar pendiente en qué acta vamos. Siempre pues cuando se termina el comité los lunes, en el grupo de administración pues se dice en qué acta estamos o cuál fue el acta que terminamos en esa reunión, o cuál fue la que socializamos. Entonces, en el blog vamos a la opción trabajo de grado. En la opción trabajo de grado encontramos muy fácil. Primero, lo que encontramos es para hacer la inscripción. Entonces, ahí puede inscribirse para práctica, monografía, emprendimiento, proyecto y desarrollo tecnológico. Cuando ya el muchacho tiene hablado, me perdonan la expresión, ya tiene hablado o charlado al profesor, entonces pues ya sabe que hay que ingresar acá, inscribirse y diligenciar en el formulario el profesor, el extendido de notas, bueno, toda la información. También en el blog podemos encontrar las actas. Entonces tenemos hasta el momento, está actualizada hasta el acta 29 correspondiente al 29 de julio. Y pues ya está próximo a publicarse el acta 30 que corresponde a la reunión del lunes, del 9 de agosto. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el blog que también es muy importante? Todos los documentos. Entonces aquí está el reglamento de trabajo de grado actualizado, el último, los formatos, las rejillas que hablaba ahorita Fernando, la plantilla, las plantillas para hacer la propuesta, que es el FDC 124 y el FDC 125. Está el FAM 04, que es para el paquete de grado, la licencia de autorización que es necesaria para el repositorio, la ficha de metadatos. Bueno, esta ya no se pide, pero sí es importante para el registro en el repositorio. Y todos pues, los documentos que ya se hablaron ahorita. También está un instructivo para el que quiera verlo, un instructivo de modalidades que está concreto, sencillo, que se elaboró, pues donde está toda lo que hablaba ahorita Andrés, cuánto requiere los créditos, cómo puede ingresar al blog, las fechas importantes, tener presente las fechas, la octava semana después de iniciado la jornada académica, que se inició el 9 de agosto, 8 semanas, plazo máximo para entregar o para poder pagar la propuesta, y la semana 12 para entregar FDC 124 y 126 para práctica. Entonces también tenemos acá en el blog unos instructivos desarrollados por unos estudiantes, donde también pues se le señala de una manera muy didáctica cada una de las modalidades. Y por último, las actas bueno, eso ya es un histórico de actas del año 2020 y el año 2019. Entonces, pues tener presente, no tiene información del otro mundo, solo tiene lo concreto y útil para ustedes, pero lo más importante que es los documentos y las actas para que ustedes puedan estar atentos y dar la recomendación oportuna para que el estudiante, pues él siempre se altera, profe, no me ha llegado todavía la acta, o profe, todavía no he visto
el acta donde aparece mi nombre. Entonces, pues, está aquí en el blog y la idea es que puedan darle el parte de tranquilidad que en qué acta es que va a salir. Listo, pues eso era todo y estamos atentos a preguntas, apreciados profesores. Liliana, cuéntanos, pregunta. Buenas tardes, profesora Alba y apreciados compañeros. Yo tengo una inquietud. ¿No hay obligatoriedad de exigir la vinculación de la norma APA a Word? No. O sea, ¿a qué te refieres? ¿A las referencias o al formato completo? No, a las referencias que se hacen en cada párrafo donde se abre la ventanilla. Sí, cada párrafo debe estar relacionado con la referencia, ¿vale? Entonces, como quien dice, cada una de las ideas tiene que tener un autor. Ajá. Ah, bueno, listo, profesora. Y lo otro era sobre sustentaciones. ¿Hay obligatoriedad o puede el director y el evaluador decir si se hace la sustentación o no? Andrés, ¿quieres responder esa? Sí, la sustentación es obligatoria, está en el reglamento, se debe hacer. ¿Sí? Y no sé si te entendí bien la pregunta anterior, profe Liliana, bueno, que a mí me ha sucedido, lo que dice las normas APA es que sea en el formato Word que trae Word. Es una hipervinculación que se hace y entonces cuando tú en el párrafo le das clic, se abre una ventanilla donde te da información del autor y etcétera. Sí, mi recomendación es que no lo hagan por ese lado. ¿Por qué? Porque para que salga bien debemos tener el paquete de Office original, ¿sí? De Microsoft, de haber pagado y comprado el original, ¿sí? ¿Qué pasa? Tú puedes tener el original. Yo soy tu evaluador, no tengo el original, tengo el pirata, el bajado por internet, ¿sí? El que yo tengo no es compatible con usted. En la norma APA que aparece, el que yo tengo, quizás es la versión 3, ni siquiera la sexta, ¿sí? Y perdónenme la expresión un poco grotesca, sale despapallado para mí. Entonces yo como evaluador le digo, las normas APA están mal hechas, ¿sí? Y usted dice, pero fueron hechas, entonces yo siempre digo a los estudiantes, háganla a manita, de acuerdo a la norma, el documento que se les envía de la norma, la versión número 7, para que no tengan problemas con el evaluador, porque quizás no coincide con el formato que yo tengo en Word, que el estudiante tiene en Word y que el evaluador tiene en Word. Entonces, a veces a mí me mandan un formato y a mí me sale todo distorsionado por parte del estudiante. Entonces le digo, envíamelo en PDF, porque a mí me sale todo eso horrible, documento horrible. Y es porque no hay coincidencia en los formatos que ellos tienen con el formato que yo tengo en Word, ¿sí? Con el Office que yo tengo. Entonces, casi siempre cuando se hace por el sistema de Word, o el estudiante no lo hace bien, escribe cosas, una coma corrida o algo, no, y el Word pues aplica como se escribió. Entonces no queda bien elaborada la referencia en la norma APA versión 7. Entonces la recomendación que yo considero es que el estudiante la haga a manita, ¿sí? Que no utilice el esquema Word para que le crea al final del documento la tabla de referencias, porque muchas veces queda mal hecha porque el mismo estudiante no coloca toda la información pertinente en el cuadro de diálogo que genera Word. Entonces es mejor que lo hagan a mano de acuerdo a la información que está en los portales o que se consiguen de las diferentes universidades, del esquema del PDF de la versión número 7 de la norma APA, donde explica cómo hacer cada uno o escribir cada una de las referencias y citaciones en el documento del cual se implica. Y debemos tener en cuenta que las normas APA solamente se aplican para las referencias y citaciones, referencias bibliográficas y citaciones. El documento no va en normas APA, el documento, la rejilla o la plantilla ya está en Word, ¿sí? Y está, creo que es norma ICONTER que maneja 2.5, algo así, los márgenes están establecidos, entonces, y el documento debe estar justificado en los parámetros según. Entonces, solamente la norma APA es para las referencias y las citaciones, y la recomendación es que no utilizar la plantilla de Word para las normas APA por la incompatibilidad de los Office de cada uno de los tres, estudiante, director y evaluador. Muchas gracias, Andrés. Una opción también podría ser que utilices Google Académico, que te da muchas veces bien citada la norma APA y completas lo que te falta, pero eso sí, siempre habrá que manejar la norma APA. No es tan complicada, es identificar
qué es lo que estamos citando y listo. Y entonces ahí ya se hace. Bueno, Nancy, cuéntanos. Gracias, profesora Alba. Gracias a ti, Liliana. Nancy. Perdón, gracias, profesora Alba. Yo quiero hacer un recorderis, muy seguramente lo puedo utilizar esta palabra, es esto que cuando se pasen los trabajos de grado al comité y el comité por alguna eventualidad, alguna devolución, por alguna regla, alguna corrección, yo quiero recomendarles que el director le comente siempre al evaluador, porque como el evaluador manda ya firmado, puede pasar que le devuelvan o le respondan al comité y el evaluador no se dé por enterado de la corrección. Entonces yo quería hacer ese recorderis o esa recomendación con mucho respeto. Muchas gracias, Nancy, tienes toda la razón. Ahí es bueno también recomendar o recordar, indicarles más bien algo. No se van a volver a preaprobar documentos que estén mal. Si el informe de similitud está, evidencia similitud, de una vez el documento se rechaza y sale por acta rechazado, porque eso también hizo que el semestre anterior se retrasaran mucho las actas. Entonces, los profesores, por ayudar a los otros profesores, con todo cariño, y me disculpo, no quiero ofender a nadie, por ayudar a los otros profesores, les devolvían el Turnitin esperando que el profesor lo devolviera. Entonces, claro, el profesor se demoraba porque no es el profesor el que hace los cambios, sino que lo envía el estudiante. Mientras los estudiantes hacían los cambios, se los devolvían al profesor, tal vez el profesor se los devolvía otra vez. Lo que sea, se podían demorar 8 o 15 días para devolver ese documento corregido y entonces la demora en las actas. Por lo cual, tanto en este momento ya, si un documento viene sin las rejillas de evaluación, se rechaza. Si un documento viene con alto índice de similitud con fuentes de internet, se rechaza. Si un documento no trae las rejillas de pago o las rejillas no son visibles, porque es nuestra responsabilidad, estamos firmando de que esas rejillas son reales. Entonces, si yo firmo un documento y supongamos que X estudiante colocó una rejilla que no existe o no hizo el pago, entonces yo estoy respaldando esa mala acción, con lo cual yo le debo exigir al estudiante que pase el pago visible o legible y adicionalmente el documento que descargan para hacer el pago, así hagan el pago por internet. Entonces, si no están esos documentos, se rechaza. Como quien dice, si los documentos para cualquiera de las modalidades no están completos, se rechaza porque no podemos seguir demorando la publicación de actas esperando las cosas. Y nosotros, cada uno, Andrés, Edwin, Jenny, Fernando, Liliana, todos, tenemos la responsabilidad de presentar documentos completos, ¿vale? Entonces, y de no alcahuetearle de pronto a veces al estudiante, que a veces el estudiante es un poco tranquilo, o muchas veces es el profesor, eso sí es de ahí. Liliana, decinos. Yo quería saber qué posibilidad hay de que de pronto a través de este comité o algo nos hicieran una pequeña capacitación sobre la norma APA versión 7, la referenciación y por sobre todo de Turnitin, porque todos tenemos como yo por ejemplo, a veces pareciera que van dos renglones sombreados, ¿cierto? Pero si tú te vas ya a mirar, pues son palabras separadas o palabras que tiene el internet muy repetitivas o que están muy de moda, pero que en realidad no significa que esté haciendo alguna similitud. Entonces, tenemos como unas divergencias ahí a veces con profesores con respecto a eso. Sí, claro que sí. O sea, podemos planificarlas. De todas maneras, yo me voy a tomar 2 minutos para mostrar 2 casos de Turnitin para que evidenciemos un poco de qué es la similitud. Y ante todo, ahora que Liliana me lo recuerda, recordemos que cuando vayamos a subir un documento al Turnitin, no lo dejen en depósito, porque si lo dejan en depósito, cuando vuelvan a subir el siguiente documento, entonces les va a salir con una transcripción del 100%, sin ser real, solo porque tienen un documento en depósito. Vamos a tomar solo 2 minutos. Discúlpame sobre eso, doctora Alba, sobre eso que acabas de decir, hago yo un comentario. Hay profesores nuevos, ya pues los que estamos ya con un tiempo, los que ya el año pasado estaban, pues ya saben esa situación de que hay que quitarle el depósito. A mí me pasó del año pasado que tuve problemas, yo no entendía qué pasaba,
toda esa cosa, todo subrayado en rojo, pero ¿cómo así si yo llevo mucho tiempo trabajando en esto, yo tengo este depósito? Entonces tal vez había entrado un evaluador nuevo y no lo había hecho, y miró el documento y me lo bloqueó completo, ¿sí? Entonces, para que tengan cuidado las personas nuevas y hagan quitar ese depósito para que no haya problemas. Gracias, Liliana, claro que sí. Entonces, mira, este es un informe de originalidad, marca un 26%. Es obvio que todo lo que sea de la rejilla no tiene claro, no tiene sentido decir que tiene similitud, porque no la tiene. Pero el 26% aquí, yo tengo varias formas de revisar. Primero por fuentes. Si quiero saber, entonces acá, por este lado, me indica en qué apartados se encuentran, ¿vale? Todas estas fuentes. Entonces, si yo me voy a mirar cada uno de los apartados, me va a mostrar los aspectos que no estaba mostrando antes, ¿vale? Entonces vamos a volver acá. ¿Cómo reviso yo por acá? Entonces, si yo miro, hasta acá yo podría decir, disculpen, le voy a bajar un poquito más acá para que quede más pequeñito y así nos rinda. Obviamente esta frase no tiene sentido, a no ser que toda esta misma fuente, que supongamos es la 20, se repite y se repite constantemente. En ese caso, eso es similitud. Pero si solamente está acá, no tiene sentido. ¿Dónde es que se viene a presentar? Por ejemplo, aquí está otra vez esa. Bueno, voy a mirar para que veamos el documento y miremos qué es sobre todo lo de esto. Pero yo estaba muy contenta hasta que llegué por acá y entonces me encuentro con esto. Ya aquí esto ya es similitud. Vengo a mirar y si observamos, esto ya es similitud. Está tomando de esta misma fuente, que es la 3, una tesis de la Universidad de La Salle, varios apartados. Si yo sigo observando, esto es similitud. Es por esto que se le devuelve al estudiante, o sea, por este 2% que está marcando, porque si observaron en este y en este, es el formato de las unidades, entonces no pasa nada, pero es aquí donde comienza, o sea, es ahí. Si observamos, todos son de la misma fuente. Y voy a mostrar solo un último, ¿dónde está Turnitin? Acá está. Prioridades en la adopción, que mostró un 58% y es solamente el anteproyecto. Entonces, si observamos, el estudiante lo que hizo fue transcribir todo un mismo proyecto que encontró, ¿vale? Sí, esto tampoco debe ser, esto yo lo llamo una colcha de retazos. Esto también porque esto es de una cosa, o sea, el estudiante tiene que estar en la capacidad de redactar. Sí, no son expertos, pero está en nosotros guiarlos, que sea un documento que pase por lo menos, ¿vale? Obviamente, yo siempre aquí fue que se me olvidó quitar la bibliografía, porque esto también cuenta, pero pues obviamente que esto yo no se los voy a contar, pero si observamos, aquí sí hay similitud, ¿vale? Ese y el otro que es el 125, no me lo han enviado, no lo he pasado. Lo tengo que haber pasado en alguna parte porque tiene todo un apartado con similitud. Entonces, eso es similitud, más que el porcentaje, que es el que discutimos muchas veces con algunos profesores, es el grado de similitud que tienen párrafos con fuentes de internet. Eso no debe estar ahí así, porque es que no es una transcripción, es una interpretación lo que hace el estudiante. Profes, ¿alguna otra pregunta? Silvia. Buenas tardes, profe. De esta capacitación, ¿nos pueden después regalar la grabación? Te escuché muy lejos, pero creo que dijiste que sí va a quedar grabada esta sesión, ¿sí? Sí, señora, sí. Claro que sí. Ya la están grabando. Esperamos compartirles el link pronto. Sí, va a quedar, la dirección de la grabación va a quedar en el blog. Entonces se va a ubicar en una dirección web y en YouTube. Y entonces cualquier inquietud que tengan, que quiera verla y repetirla las veces que ustedes deseen, entrarían al blog y ahí van a encontrar la dirección de YouTube para que puedan replicar y estar constantemente en el blog también para que tengan conocimiento sobre las actas y toda la información que está pertinente que explicó el profesor Edwin al respecto. Ah, bueno, perfecto. Rosedilia. Muy buenas tardes. Doctora, tengo la siguiente inquietud. Resulta que me fue asignado un proyecto
para entregar el informe final. El docente, pues hay un docente que lo estaba dirigiendo, pues ya no está con la universidad, me fue asignado, pero cuando yo lo paso por el Turnitin, me sale todo, los nombres de los estudiantes, todo lo del primer formato FDC 124, me sale como similitud. Ahí ¿qué debo hacer? Es que me preocupa porque como se lo envío pues al evaluador y el evaluador va a ver un porcentaje súper elevado. Entonces no sé qué hacer ahí porque me da la impresión de que ese documento fue subido pues de alguna manera como a algún repositorio y por eso es que porque toma los nombres de los estudiantes, toma los objetivos tal cual, todo el documento de FDC 124. Entonces no sé cuál sería la solución ahí, doctora. Claro, es que mira, cuando lo van a subir por acá, ¿dónde es que está? Cuando uno lo sube por acá, se me pasó dónde es. Cuando uno sube el documento, se fija que no quede en depósito, ¿vale? Bueno, lo primero. Lo segundo es que tienes necesariamente, Liliana nos comentará mejor porque tuvo el caso que tienes tú, que escribirle a Luz Helena de Investigaciones para que ella solicite a Turnitin que lo descarguen, que descarguen esa información Sí, doctora, tuve la experiencia, tú me recomendaste ir donde la doctora Luz Helena, fui allá y ella escribe a Turnitin tal vez o algún sitio y después le informa a uno que ya le han retirado como ese sombreado, ¿no? O sea, ya han normalizado el documento. El documento. Ah. Eso, escribirle a ella, a Luz Helena Mendoza, diciéndole quién era el profesor anterior para que ella envíe la solicitud, lo descarguen y en el tiempo, no sé, 15 días, Liliana, creo que sí, creo que 15 días. Más o menos, 15 días más o menos. Más o menos 15 días te responden de que ya lo puedes hacer, que lo hayan descargado. Le fue bien a Liliana, a Edwin le tocó esperar más tiempo cuando le pasó eso. No, más o menos 15 a 20 días se están descargando. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, profe Liliana, también pues por la información. Gracias, doctora, también. Gracias. ¿Alguna otra cosa, profes? La profe Silvia tiene levantada la mano. Pero ya preguntó. Silvia y Rosadilia ya preguntaron, ya bajó la mano. Y Rosadilia también. Entonces yo creería que entonces, si los miembros del comité no tienen nada que decir, pues terminamos la sesión. Andrés, Jenny, Fernando, Edwin, ¿algo más? No, la invitación es para que pues sigamos en el trabajo continuo que hemos venido realizando durante estos tiempos, el compromiso de todos de la atención a los estudiantes, que no los dejemos solos y evitemos que ellos sean los que propician nuestras quejas ante las directivas de nuestra institución. Recordemos que estamos en una etapa crucial, terminando un año lectivo, el próximo año viene contratación para todos, y estamos en un nivel bastante de sensibilidad en todas las áreas. Y si esas quejas que rotundamente están llegando al comité de algunos profesores, ya la coordinación tiene el listado de los profesores, esperemos porque los estudiantes ya no solamente se quedan con nosotros, llegan los correos, como te he dicho, falta que lo manden a la Presidencia de la República las quejas. Entonces, y es complicado tener el nombre de uno ante las directivas diciendo que el profesor Andrés no atiende a los estudiantes y bueno, escriban toda una pastoral los estudiantes. Entonces yo siempre les recomiendo es que tengan toda la información, porque quizás todo lo que los estudiantes escriben no es cierto, pero se le está creyendo a los estudiantes, ¿sí? Entonces cuando sea la defensa ustedes pueden revertir todo lo que ellos dicen si llega a pasar eso. Entonces simplemente van a buscar los correos, la evidencia y trate todo que sea por correo electrónico institucional para que quede todo. Si hacen una tutoría por Turnitin, graben el video, descarguen el video, tengan toda la evidencia, porque siempre el estudiante va a decir que el problema somos nosotros, ¿sí? Ellos nunca van a decir que somos por ellos, que no pudieron, que no cumplieron, sino somos nosotros los que no hacemos las cosas bien. Entonces mi recomendación es esa, que
que nos cuidemos entre todos, que hagamos las cosas muy bien, que estamos en un proceso de acreditación y que por lo tanto los trabajos de grado deben ser de calidad, igual es para optar un título en cualquier nivel de formación, sea como tecnólogo o sea como universitario. Entonces, esa es la acotación de seguir trabajando conjuntamente en equipo. Y bueno, la noticia es la igual de todos los semestres. Vamos a tener bastantes proyectos, son bastantes proyectos de grado fuera de los que ya tenemos. Desafortunadamente, o mejor, afortunadamente es el programa que más estudiantes tiene y por lo tanto tenemos más docentes contratados y eso permite dar un empleo mayor a toda la comunidad académica. Se está solicitando por medio de la dirección del programa la colaboración de docentes hora cátedra para disminuir un poco esa carga laboral de trabajos de grado a todos los docentes que tenemos contratación medio tiempo y tiempo completo, para evitar que la carga pase de más de 15, 16, 17 proyectos de grado de los que llevan el semestre pasado, que los han podido terminar, y de los que van a empezar o que algunos ya empezaron este semestre. Entonces, como se dice, paciencia y a seguir trabajando, porque pues ese es nuestro trabajo y tenemos una bendición por tenerlo. Eso es todo lo que tenía que decir, nada más. Y para finalizar, por favor, el envío de los documentos, todo en formato PDF, tal como lo dice ahí en el blog. Y a los docentes nuevos, por favor, gestionar el Turnitin, el usuario de Turnitin ante la coordinación y el de repositorio, por si alcanzan a terminar proyectos este semestre, los puedan subir y con tiempo gestionar ese proceso. Muchas gracias. Vale, pues entonces muy amables a todos por asistir a la capacitación y esperamos su colaboración en todos los procesos. Buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, muy amables. Muchas gracias.